Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días de nuevo por acá. Ya estamos aquí nos gusta más, aquí nos sentimos mejor. Bendiciones a cada uno de los que están ahí conectados, a los que están ahí enlazados ya con la frecuencia de Radio Cima, a los que están ahí en sintonía de Radio Cima. Es una bendición el poder estar por acá. Estamos nuevamente por acá luego de tener ahí una interrupción. Estamos para poder compartir una palabra con cada uno en esta mañana. Pedimos disculpas a cada uno de los que estaban conectados y que por ahí Perfecto. Aquí estamos. Ya Betty ha dicho que se escucha bien, que se escucha perfecto. Aquí estamos al natural. Estamos aquí, en este lugar que lo hemos hecho, pues, un lugar como un altar para poder compartir con cada uno de ustedes. Y nos da gozo poder estar por acá de nuevo. El tiempo que resta lo vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera para poder llevarle luz a usted que quiere oír una palabra. Sé que hay alguien que tiene inquietud, que tiene ahí el deseo de poder escuchar una palabra en esta mañana, en esta hora, y poder recibir de parte de Dios el consejo de su palabra. Usted puede ser que haya escuchado por ahí las moradas de Dios. Comparta esa transmisión. Yo sé que mucha gente hoy va a salir de algunas cosas que ha estado escuchando, algunas cosas que ha estado oyendo por ahí, y usted va a poder comprender de una manera correcta, tener la comprensión correcta de lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra nos dice. Comparta con alguien esa transmisión, que también estamos enlazados ya con la radio, con la frecuencia de Radio Cima, la 90.3, y en las diferentes plataformas que ellos pues están llevando a cabo. Esa empresa de radio tiene ahí todas las plataformas digitales, en el internet, en Facebook, y también por la frecuencia en la 90.3. Para nosotros siempre será un gozo, será un privilegio poder tener la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de las moradas que Jesús dijo que iba a preparar cuando se encontró con sus discípulos ahí, y sus discípulos le preguntaron que para dónde iba. Él dijo que iba a preparar moradas. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Los predicadores hoy dicen que Jesús iba para el cielo a preparar un edificio, a preparar una casa literal. Pero ¿qué es lo que la Biblia realmente nos está diciendo y lo que nos está enseñando? Esto debe ser para nosotros algo de lo que debemos dejar la religiosidad y entender que Dios nos está dando luz por medio de su palabra, y que Él mismo nos está advirtiendo, nos está a nosotros mostrando luz a través de su palabra, y qué es lo que nosotros realmente debemos oír y debemos llevar ahí en nuestro corazón. Dice: Dios le bendiga. Manito desde la casa pastoral Dulce Oliva, saludos, bendiciones a cada uno de los que están ahí conectados también en el perfil personal acá en Facebook. Comparta esa transmisión. Hoy vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de esas moradas. Vamos a estar hablando de esas moradas que Dios nos ha hablado, nos ha dicho conforme a su palabra. Hoy hay un tema súper interesante y nosotros lo hemos querido abordar. Hemos estado estudiándolo, hemos estado compartiéndolo con alguna parte de la congregación, para poder hablar de este tema que, por cierto, es oscuro para muchos y que trae controversia, porque todos, la mayoría, en su mayoría, los pastores dicen que Jesús dijo que iba a preparar moradas al cielo
y que eso es lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que dice el capítulo 14 de Juan? ¿Qué es lo que nos enseña? Cuando usted estudia ese pasaje desde el verso 1 al verso 6 y lo termina leyendo, usted se da cuenta que hay una relación tanto en las moradas que Jesús dice, como también en el Espíritu Santo, o esa parte, la esencia de Dios, que es su Espíritu Santo. Él está hablando de ese paracleto, de ese consolador, y qué es lo que va a pasar. Hay una relación directa con eso para que podamos comprender realmente a qué moradas Jesús se refería. Usted también estudia en Éxodo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, donde el nombre de Dios era adorado, donde el nombre de Dios reposaba, donde el nombre de Dios moraba, y también todo lo que viene aconteciendo cuando fue construido el templo de Salomón. Hay una relación directa con todo esto, y lo que Pablo está hablando en el capítulo 5, en la segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando de las tiendas, está hablando de algo corpóreo, algo corporal, que tiene una relación con las moradas que Jesús dijo. Pero puede ser que usted ha escuchado y por ahí alguien le ha dicho que las moradas que Jesús dijo que iba a preparar tenían que ver con un edificio, hablando literalmente. Eso es lo que los predicadores le están diciendo a la gente. Le dice que la gente va a ir al cielo allá a disfrutar, a cantar, a danzar, y eso es lo que están diciendo por incomprensión de ellos, por ignorancia, porque no quieren estudiar la Biblia, y a la luz de ella nosotros comprendemos que Jesús estaba hablando totalmente de otra cosa. No estaba hablando de un edificio terrenal, no estaba hablando de un edificio, hablando literal en la parte de estructuras de concreto o algo que tiene que ver con una casa hecha por manos de hombre. Estaba hablando de otra cosa. Eso es lo que vamos hoy a compartir en esta mañana, en el tiempo que nos resta. Comparte esa transmisión con alguien, compártala. Yo sé que esto va a ser un boom para algunos, va a golpear la susceptibilidad de alguien. ¿Por qué? Porque la gente religiosa no puede escuchar este mensaje. La gente dogmatizada, la gente que se le ha entronizado pensamientos religiosos ahí, no puede escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque todos están diciendo que van para el cielo, todos están diciendo que van para el cielo y que van a ir allá a vivir, y eso la Biblia no lo enseña. La Biblia no lo dice. Y esto tenemos que ser contundentes conforme a la palabra. ¿Por qué razón? Porque todo lo que la Biblia dice, desde Génesis a Apocalipsis, es totalmente la palabra de Dios, y yo no puedo venir a torcer la palabra de Dios, ni a querer meter un dogma que la Biblia no enseña. ¿Por qué entonces vamos a hablar de las moradas? ¿Por qué vamos a hablar de las moradas que Jesús dijo, que Jesús establece y dice: voy a preparar moradas? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿A qué se refiere Jesús? Le voy dando por ahí algunos pincelazos o pinceladas de lo que vamos a estar hablando. Y es que Jesús nunca se estaba refiriendo a lo que la gente cree. Jesús estaba hablando de algo antes de su muerte. Y usted va a ir a Hebreos, usted va a estudiar Hebreos capítulo 10, usted estudia el Salmo 40, usted estudia el Salmo 27, el Salmo 22, usted va a estudiar Crónicas en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 2, usted va a entender con claridad a qué morada se refería Jesús. Usted estudia lo que está diciendo el profeta Ezequiel, lo que dice Isaías, lo que dice Zacarías. Todo lo que dicen esos profetas están apuntando a una morada. Pero ¿qué es esa morada? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa morada? O de las moradas que Jesús estaba diciendo. Dios les bendiga a todos. A los que están ahí en Radio Sima conectados, a los que están ahí también ya en la plataforma de Facebook, a los que están en las diferentes plataformas. Bendiciones a todos, y esté ahí conectado con este mensaje. ¿Por qué? Porque esto no es apto para gente religiosa. Esto no es apto para gente que no ha querido estudiar la Biblia. Esto no es apto para aquellas personas que están engañándose y engañando a muchas personas por causa de que no han querido indagar la palabra de Dios. No han querido investigar lo que la palabra misma nos está diciendo. Y con un libro de estos se van a perder. ¿Por qué? Porque no han querido estudiar la palabra y se han quedado con dogmas que alguien le trajo o alguien le ha venido metiendo, y ellos no quieren estudiar la palabra. Esto no lo va a escuchar en un bíblico. Esto no lo va a escuchar en un seminario teológico. No, esto no lo enseñan ahí.
Esto lo enseña la palabra. Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, para que usted se dé cuenta de qué moradas estaba hablando Jesús cuando dijo, me voy a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué dijo Pablo de eso? Hablando a los de Éfeso, ¿qué dijo Pablo en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo a los corintios sobre esto? ¿Qué dijo Pablo a la iglesia de Colosas, por ejemplo, sobre esto? ¿Qué dijo Juan en el Apocalipsis sobre esto? Pues vamos a estar estudiando todo esto, porque esa parte de ese tabernáculo del Antiguo Testamento tiene que ver directamente con las moradas que Jesús había hablado y cómo en él se tabernaculiza aquella palabra de Dios, y es lo que él va a establecer en ese capítulo 10, que muchos han hablado y han dicho que Jesús iba a establecer o iba a edificar una casa al cielo. Y ahí yo le digo con franqueza, hay cosas que yo escucho todavía que me dan risa, hay cosas que todavía me provocan a mí ganas de reír, como los predicadores se han cegado, han cerrado el entendimiento para que Dios pueda alumbrarles por medio de su palabra, y han estado creyendo en cosas que le han venido transmitiendo y que van contra la misma palabra de Dios. Vamos a descubrir qué tiene que ver tabernáculo, qué tiene que ver morada, qué tiene que ver tienda, porque esas palabras ahí están implícitamente en la palabra de Dios. No es que Malcolm Hernández se la está inventando, pero la gente dice que va para el cielo, de la gente dice que va a vivir al cielo. Eso es lo que usted cree, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo esa parte. Está diciendo eso. Sí, amado hermano Carlos Pineda, usted de los que cree que va para el cielo, va a escuchar, escuche la palabra y luego puede decir acá de lo que la Biblia dice. La soberbia es creer que yo tengo la verdad y que no me puedo equivocar. Yo creo que la Biblia nos da luz y porque ella es inequívoca. Esto es lo que la palabra nos está diciendo y lo que la palabra nos dice. Aquí nuestra intención es que alguien salga de la religiosidad, que alguien salga de los dogmas que le han estado metiendo, que alguien salga de las cosas que ha estado escuchando y que está errado, porque está creyendo, está diciendo que va para el cielo, que va a vivir a una casa del cielo. Y eso, cuando la Biblia le estudia a usted, nada tiene que ver. Por acá otro conocido, Samuel Andrés Oyuela. Por ahí estuvimos y compartimos algunos momentos cuando estábamos en la misión Yes en Tegucigalpa. Estuvimos por ahí algunas veces juntos en asamblea, en conferencias, hablando cuando éramos parte de la Yes. Yo no quiero pertenecer a una estructura de hombres. Yo quiero pertenecer a ese edificio. Por eso estamos hablando de las moradas. Por eso estamos hablando de eso. Yo quiero pertenecer a ese cuerpo que tiene que ver con las moradas que Cristo establece. Yo quiero pertenecer a esa estructura que es la casa de Dios, pero que nada tiene que ver con un edificio de concreto como muchos creen hoy. Dios no habita en un templo. Dios no está en una casa. Dios no está ahí, porque Dios ahora vive en nosotros. Bendiciones a mi estimado Samuel Andrés Oyuela Urbina. Sé que compartimos muchas de los pensamientos o muchas de las cosas que nosotros creemos, porque los dogmas han tergiversado o han manipulado la fe de mucha gente, y eso no le permite ver a la gente con claridad. Por eso hay mucha gente, y yo vuelvo a decirlo, y si esto le molesta a alguien, que le moleste. Sí me da risa de algunas cosas que hoy se predican. Sí me da risa porque la gente cree. Muchos de las enseñanzas o muchos de los predicadores hoy están diciendo cosas que ni siquiera nada tienen que ver con la palabra de Dios. O sea, por eso estoy hablando de esto. Y aquí esto no es para religiosos. Yo lo dije con tiempo. Esto no es para religiosos. Aquí no caben los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos jamás abrirán el corazón a Dios para que Dios pueda hablarle. ¿Sí? Los religiosos no permiten que Dios pueda traer luz. Es más, Jesús confrontó a esa élite religiosa porque ellos no comprendían el lenguaje de Jesús, simple y sencillamente porque no le conocían. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar. Y yo quiero compartir esto con usted. Voy a leer estos versos para que usted pueda tener comprensión de lo que dice la Biblia acá. Capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan dice: no se turben
crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y dice el verso 6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquí hay una claridad, y esto desbarata cualquier enseñanza de alguien cuando dice que Jesús iba a preparar una casa allá, porque aquí está hablando de su retorno. Eso es interesante poder comprenderlo, y por eso voy a introducir con esto. Y él está diciendo: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Y en ese verso 2 es clave, porque es donde inicia esa declaración de lo que tiene que ver con casa, morada, tabernáculo, templo, tienda, y todo eso está relacionado. Cuando usted va y busca esto en el hebreo o en el griego, aquí el problema de la gente es que no quiere estudiar y quiere estar escuchando cosas que le halaguen al oído y que lo tienen entretenido. Eso no es para mí, yo no tengo problemas con eso. Es más, no concateno con personas cerradas, con personas que no abren el corazón para Dios. No es mi estilo de entrar en choques o en cosas cuando yo sé que esa persona, por más que se le enseñe la verdad, va a preferir morir en la mentira, como Pablo dijo. Entonces, mi intención no es acá venir a pelear con alguien. Mi intención es traer luz al que necesita abrir su corazón y poder entender esto. No estoy hablando de religiosos acá. Los religiosos que siguen en su religión ahí, celebrando todo lo que quieran celebrar. En el caso mío no. Yo quiero ser muy puntual y voy conforme a esta palabra. Comparte esa transmisión con alguien. Estamos hablando de las moradas. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Primero observe usted el texto y analice todo el escenario de lo que está pasando con Jesús en ese momento y sus discípulos. Jesús no ha muerto. Para empezar, usted tiene que entender que Jesús no ha muerto. Jesús en el capítulo 2 del 19, aquí mismo en Juan, está diciendo algo. Y él está diciendo algo que muchos no comprendían. Y dice acá en el capítulo 2 de Juan, verso 19 al 22, escuche qué es lo que Jesús está diciendo para que tenga comprensión de esto. Dice el verso 19 de Juan: Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Repito, este lenguaje no es para cualquiera. Este lenguaje no es para gente que sigue un dogma. Este lenguaje no es para gente que no comprende el evangelio verdadero. Este lenguaje no es para gente fanática. Este lenguaje no es para gente que no entiende el misterio del reino. Este lenguaje no es para personas incapaces de dejar que Dios les pueda alumbrar por medio de su espíritu, porque precisamente de eso se trata. De la morada que Cristo hablaba, precisamente era de esos cuerpos glorificados, de esos cuerpos nuevos, donde su espíritu va a poder morar, donde el Espíritu de Dios va a morar, y precisamente hablaba de lo que tiene que ver con ese tabernáculo que era su cuerpo. Y cuando la gente habla cosas, no entiende. ¿Por qué estoy haciendo este paralelo acá yo? Porque cuando Jesús habla en el capítulo 14, Jesús ya les había dicho y les había dado luz en el capítulo 2 hablando de esto.
¿Por qué? Porque los que estaban ahí no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús, usted va al capítulo 40 de los Salmos, usted va al capítulo 22 de los Salmos, usted va al capítulo 27 de Salmos, usted va al capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 6. Usted va a entender. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Jesús es el nuevo tabernáculo. Jesús cumple con todas las características habidas y por haber de lo que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés. Si usted hace un estudio minucioso de todo esto, se da cuenta. ¿Y qué representa el cuerpo nuestro? Hablando cuando es glorificado. Es el templo del Espíritu Santo. Es una tienda, es una morada. Es algo que la gente no entiende y se puede decir cosas que Jesús iba a preparar moradas al cielo, hablando de términos estructurales, hablando de edificios. No, Jesús no estaba hablando de ese tipo de cosas. Este es el problema. Este es el problema de la gente, que la gente no quiere dejarse instruir por Dios por medio de su espíritu, y la gente que no tiene el espíritu de Dios no puede entender estas cosas. Es claro, es notable lo que Jesús está diciendo. Ustedes no entienden que yo no estoy representando, ni estoy hablando literalmente de este templo. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de mi propio cuerpo. Yo estoy hablando que al tercer día voy a resucitar, y cuando yo vengo de ahí, vengo en un cuerpo nuevo, vengo en un tabernáculo nuevo, y el que es parte de ese edificio también tiene una morada celeste. Yo sé que algunos acá van a quedarse todos raros, por ejemplo, porque a ellos les dijeron que Jesús iba a preparar moradas en cuestión de estructuras o edificaciones literales. Puede ser que alguien me diga soberbio, puede ser que alguien me diga arrogante, me puede decir altivo, sí puede ser. Entonces hable con uno llamado Pablo. ¿Por qué Pablo les habló tantas veces? Por ejemplo, cuando llegó a Atenas, y donde está en el Areópago, cuando se encuentra con aquellos epicúreos y con los estoicistas, él comienza a hablar de la creación y les está hablando precisamente de esto. Y dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Jesús dijo exactamente lo mismo. Juan dijo exactamente lo mismo. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay mucha gente que no entiende todavía el misterio del reino. Y ellos están siguiendo patrones meramente humanos, de hombres. Estos hombres que están con Jesús en el capítulo 2 no entienden que cuando Él está diciendo que si destruyen ese templo, en 3 días lo edifica, está hablando de su cuerpo, de su parte corpórea. Está hablando que si lo matan, que si Él muere, inmediatamente al tercer día será edificado nuevamente. Porque ahí viene la nueva morada de Dios. Esto tiene que ver con la parte que yo estoy hablando en esta mañana. Porque la palabra morada, cuando usted va al griego, encuentra que es habitación, es un lugar temporal. Es un lugar donde se habita. No está hablando de un lugar realmente literal o algo que se edifica de concreto. No. Yo creo que tenemos que entender que la materia, hablando en la parte terrenal, nada tiene que ver con el cielo. Todos tenemos que entender esa parte. La gente no comprende estas cosas porque es fanática, no quiere dejar los dogmas. Entonces, cuando no deja los dogmas, no permite que Dios le ilumine por medio de su espíritu. Yo hablaba con el dueño de la radio anoche y le decía, este tema va a reventar la mente y va a reventar los corazones de muchos también que han estado por ahí pensando que la gente va para el cielo, que va a ir a vivir, que va a tener una casa, va a tener agua, va a tener sala, va a tener Facebook, va a tener TikTok, va a tener por ahí una televisión en la sala, va a tener un montón de cosas, y eso es lo que cree la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le metió el dogma, porque eso es lo que le metió la religión. Pero cuando yo veo esto, entiendo que Jesús jamás habló de esto. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que la palabra que Pablo usa en el capítulo 5 de los Corintios, en la segunda carta, tiene que ver con tienda. Y esa tienda es el cuerpo literal del hombre. Entonces, cuando Jesús dijo que iba a preparar moradas, no se estaba refiriendo a algo de edificaciones. Cuando usted va a la iglesia de Éfeso, Pablo está diciendo
que el edificio coordinado, el edificio compuesto por una serie de miembros, es la casa de Dios, es el tabernáculo de Dios. Cuando usted ve eso, entiende que Jesús está diciendo, yo me voy a preparar moradas. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿A qué se refiere? Se lo voy a decir acá. Repito esto, lo que dice el verso 19 del capítulo 2. Los judíos intervinieron. Verso 18. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Y dice acá, Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Dice el verso 21. En realidad Jesús hablaba de ese templo. ¿De qué templo? ¿De qué templo? Hablaba de su cuerpo. No sea cabezón. Debe estar pensando tonteras que le han dicho los religiosos. Estaba hablando, el cuerpo lo asemeja a una morada. Y esa morada, Pablo lo dice en una de las cartas a los Corintios, y dice que nosotros somos templo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese era el cuerpo que Jesús iba a preparar. Cuando usted estudia el capítulo 12 de Juan, y hay un verso claro, el verso 24 habla de la muerte del grano, que el grano tiene que quedar solo, tiene que ir a la tierra y morir. ¿Para qué? Para dar paso a un nuevo ser, para dar paso a una nueva planta. Cuando está hablando exactamente, está hablando de eso. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que tienen que perecer en nuestro cuerpo, pero va a dar paso a un cuerpo celeste. Va a dar paso a un nuevo cuerpo, a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo que no hay pecado, a un cuerpo que no trae la contaminación. Eso está hablando precisamente Pablo, es lo que está diciendo Jesús, es lo que está diciendo Juan. Pero la gente hoy, dogmatizada, la gente hoy, creyendo que la sabe todas, están diciendo que Cristo está hablando de esta cosa. Pero estamos empezando. Estamos empezando. Y por eso está diciendo, en realidad Jesús hablaba de este templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Cuando usted estudia Hebreos, se da cuenta que Jesús cumple todos aquellos requisitos de un sadik. Un sadik es un justo, es un kadol, es un cohen kadol. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote, él es el que reina. Cuando usted busca esto, aún en las características del tabernáculo, por ejemplo, las 5 bases que están en la puerta tienen que ver exactamente con Jesús. Jesús cumple ese misterio. Del número 5 es gracia. Y esas 5 bases que hay en la puerta de la entrada del tabernáculo tienen que ver con Jesucristo. Cuando usted ve las cortinas establecidas ahí en esas bases que tiene que ver con el azul celeste, tiene que ver con el púrpura, tiene que ver con el carmesí, tiene que ver con el lino blanco. Eso exactamente tiene un simbolismo personificado en Jesús. Cuando nosotros vemos ese tabernáculo, ya no va a existir más. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo va a cumplir exactamente las sombras que hay en el Antiguo Testamento van a ser llevadas a cabo en Jesús. Cuando usted estudia su muerte, por ejemplo, a las 3 de la tarde que expira, dice que Él rompe el velo, Él rompe ese velo que hay, que es la separación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote y Él es quien va a entrar a ese templo que no es hecho por manos de hombres, sino que Él mismo se constituye en sumo sacerdote y rey. Es el sumo sacerdote que va a expiar los pecados del hombre. Este es el problema de la gente que no quiere estudiar la Biblia. Entonces, cada una de esas cosas que usted ve, lo que tiene que ver con el oro que recubre esas bases de acacia, tiene que ver con la soberanía, con la identidad de Dios, con la deidad de Dios, con su esencia. Cuando Jesús es resucitado, Él está lleno de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, y Él tiene su esencia, como tú la tienes, como yo la tengo al tener el Espíritu de Dios. Cuando yo veo eso ahí, entonces entiendo que la morada que Jesús iba a preparar eran nuestros cuerpos, hablando nuevos, cuerpos celestiales, cuerpos de acuerdo al diseño de Dios, porque Él va a entronizarse en nosotros por medio de su Espíritu. No eran moradas arriba. Ese es el problema de la gente. Alguien me decía,
¿Y cómo vas a refutar, cómo vas a contrarrestar esa enseñanza donde están diciendo que Jesús va a preparar morada al cielo? Ustedes ven en el mismo capítulo 14 donde Jesús está hablando. Y Jesús dice, yo voy a prepararles morada, pero voy a volver. ¿Qué estaba representando? En su resurrección Jesús estaba hablando de que Él iba a volver para darles identidad y que donde Él esté, también vamos a estar nosotros. Representa eso exactamente. Entonces, cuando usted ve eso, tiene que entender esto. Porque templo, tabernáculo, morada, tienda, habitación, exactamente, cuando usted estudia en el griego, encuentra esa parte clarita. Encuentra en el hebreo exactamente una profundidad y se da cuenta de que Dios todo lo dejó perfectamente hecho. Entonces, aunque me diga soberbio usted, aunque me diga todo eso, yo no tengo problemas. Pero repito, si Pedro, siendo Pedro, dijo que algunas cosas que Pablo hablaba no las entendía, ¿qué puede ser de una persona que no comprenda por medio de su espíritu y no entiende la luz de Dios? Yo no tengo problemas con eso. Pero creo que el que tiene el Espíritu de Dios entiende, porque aquí lo dice en ese mismo capítulo 14, que el Espíritu de Dios nos va a enseñar las cosas. Nos va a mostrar la luz de la verdad. Ese es el problema de hoy, que mucha gente no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios y por eso está metido en un templo de 4 paredes porque cree que Dios habita ahí. Dios no habita ahí. Bobo. Dios no está ahí. Dios habita en nosotros, en su espíritu está en nosotros. Esa es la morada. Ese es el tabernáculo nuevo hecho por Dios mismo a través de su Hijo. Ese es. Y la gente está pensando que Dios está habitando en un templo y van ahí y todo religiosamente todos los días. No es cierto. Yo aquí estoy con Dios. Dios está entronizado en mí por su espíritu. Esa es la morada que Jesús está hablando. Ese es el cuerpo nuevo que Jesús está hablando en la glorificación de los cuerpos en la resurrección. Exactamente está apuntando a eso. Ya va a ver lo que dice Pablo. Y por eso está diciendo que ellos no entienden. Que ellos no entienden. Como muchos de hoy, que no entienden los misterios del reino. Porque ellos ni siquiera se han dignado en estudiar la Biblia. Por eso dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre, hay muchas habitaciones. De no ser así, no se los habría dicho. Términos gramaticales acá. Que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré. ¿Qué está hablando? Que esos cuerpos van a ser recibidos en su venida. Cuerpos glorificados. Después de su resurrección es donde se viene la promesa del Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo el capítulo 14, ahí está. ¿Qué está haciendo Jesús? Preparando a esta gente para que entiendan que el Espíritu Santo tiene que vivir en ellos. Es las arras, es aquel anticipo de lo que Dios va a hacer en la redención final. Tiene que ver eso. Y dice, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Le pregunto a alguien acá acuerdo, ¿dónde será el reino de Dios? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Toda la Biblia dice que será acá. Y me dicen que yo soy testigo de Jehová. Porque yo digo esto, yo sí creo en lo que la Biblia dice. Yo no creo como los testigos de Jehová creen. Yo creo que Dios va a limpiar esto, porque ya le dije, cuando usted ve recubiertas las bases de oro, usted se da cuenta que eso representa algo. El oro es la divinidad de Dios, es la deidad de Dios, es la pureza de Dios, es su majestad y su gloria. La plata representa la gracia, pero también el bronce representa juicio. Entonces yo sí creo que viene un juicio a la tierra. Yo sí creo que va a ser quemado y eliminado todo aquello que contamina al ser humano. El pecado, la muerte, ya no será más, porque hay un juicio de Dios para establecer un tiempo, una era diferente totalmente. ¿Por qué? Porque es ahí donde encaja esto. Las moradas limpias, las moradas celestes, las moradas eternas son
los cuerpos glorificados. Y ya se lo dije, esto no es para religiosos. Y aquí yo soy dueño de mi perfil y respeto a cada uno del que puede escribir. Pero si usted no comparte lo que yo enseño, problema suyo, váyase. Si usted no comparte lo que yo enseño, váyase. Usted se puede ir. La Biblia dice que si alguien está enseñando una cosa que no es de acuerdo a la palabra, que ni siquiera nos juntemos con él, entonces usted va a ir. Hay un montón que yo no me junto con ellos por eso. Porque están enseñando mentiras. Porque están engañando a la gente. Porque le están robando literalmente a la gente. Y la tienen engañada. Por eso hay mucha gente que yo no me relaciono con ellos hablando en el sentido doctrinal. Aunque como persona los respeto, pero doctrinalmente no los respeto. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente, están engañando a las personas. Y esto no es pleito, pero yo sí tengo pleito contra la mentira, contra la falsedad. Sí hay un pleito contra la mentira, hay que confrontar las mentiras. Hay un montón de evangelistas por ahí que han aparecido, un montón de predicadores que están engañando a la gente porque no le enseñan la palabra de Dios. Y los tienen errando, los tienen caminando hacia atrás, porque no les están diciendo las cosas como son. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. O sea que para tener esa morada, tengo que entrar por medio de Jesús. La puerta es el acceso. La puerta del tabernáculo en Éxodo tiene que ver con el acceso, con lo que permite entrar al reino de Dios. Al entrar en ese tabernáculo, usted es parte del reino. Jesús, ¿qué está diciendo? Exactamente eso. Cuando usted va al capítulo 25 de Mateo, encuentra la parábola de las 10 vírgenes y tiene que ver que las que entran son las que son parte de ese remanente, no otros. Entonces, los que entramos por esa puerta a ese tabernáculo somos los que tenemos herencia, los que tenemos parte, los que tenemos la identidad de Dios. Por acá escribió una hermana, dice, me imagino que Jesús solo quería 3 días para predicarles y muchos predicadores están diciendo que Jesús cuando fue al sepulcro, cuando fue al cementerio, cuando fue al infierno, fue a predicar. Jesús no fue a predicar, Jesús fue a proclamar su victoria. No fue a hacer otra cosa. Hay una pregonación, hay una determinación, una declaración que hace para que sepan que Él venció la muerte, que venció todo principado, que venció todo dominio de Satanás y que Él se sienta a la diestra, o que se va a sentar a la diestra del Padre. En ningún momento dice que fue a predicar, fue a hacer una declaración de victoria, pero nada que ver con lo que muchos dicen que fue a predicarle a los encarcelados y a los que estaban allá. No, fue a sentenciarles, a decirles yo tengo el dominio, yo soy quien hace juicio, yo soy el que tengo el poder. Entonces, vemos acá cómo la gente manipula, cómo la gente tergiversa. Hay muchos que me dicen por ahí, ¿te crees de teólogo? No, yo no soy teólogo, ni quiero ser teólogo, porque no es mi intención. Dice el verso 23 del mismo Juan. Dice acá algo interesante. Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Escuche, repito esto. El verso 23 es clave para que usted entienda lo que estoy hablando. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre le amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada. ¿De qué está hablando? Entonces pondré en ese templo mi espíritu. Entonces pondré un cuerpo nuevo en ti. Escuchen lo que dice Juan 12:24. Escuchen lo que dice. Ese verso 24 es clave para entenderlo. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Exactamente está hablando de eso. De una nueva habitación. De una nueva tienda. Cuando usted va a Crónicas, en el capítulo 6, verso 2, Salomón está haciendo una declaración que Dios va a habitar en ese tabernáculo, que su nombre va a estar ahí, no Dios literalmente.
Él va a estar ahí temporalmente. Porque después, cuando usted ve en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu. ¿A qué se refería Jesús? Jesús estaba hablando de que el espíritu iba a habitar en nosotros. Él se iba a tabernaculizar en nosotros. Las moradas que Jesús estaba hablando es en cuerpos nuevos. Está hablando de la glorificación. Estoy diciendo eso para que usted se dé cuenta. Dice por acá un hermano, estamos respondiendo, vamos a responder por acá. Dice, bendiciones hermano, una pregunta. Y el ser humano cuando se muere, ¿dónde va? Porque la mayoría dice en paz descanse y otros dicen que va a un lugar de espera. Exactamente, va al Hades. El Hades representa el infierno. La palabra infierno en el latín significa infernum o inferior, parte baja de la tierra. No es una llama. Como muchos mentirosos están diciendo, no es una llama. La palabra infierno tiene que ver con eso exactamente. Tiene que ver con el inframundo. Cuando usted va al griego, entiende que la palabra Hades representa el lugar de los muertos, el lugar de descanso. Cuando va a buscar el hebreo, usted encuentra Abadón o Seol. Es el lugar donde la morada de los muertos, es donde descansan los muertos. Cuando usted se muere o yo me muero, voy al cementerio. La carne vuelve a materializarse. ¿Por qué? Porque se desintegra la materia. Pero ¿qué es lo que vuelve a Dios? Es su esencia, es su espíritu. Pero no es que nosotros vamos a estar en cuerpos literales allá. En la resurrección es donde, y esto te encaja con lo que estamos hablando, en la resurrección Pablo dice que a la final trompeta seremos glorificados y seremos transformados a cuerpos incorruptibles, a cuerpos transformados. Exactamente esas son las moradas que Jesús está hablando. Exactamente de eso es lo que está hablando. ¿En qué va a trascender esto? En que la persona va a pasar a ser la habitación de Dios, va a pasar a ser la morada de Dios, va a pasar a ser el templo de Dios en cuanto a su espíritu. Dios habita en nosotros, somos la morada de Él. No es lo que han dicho. No es lo que han dicho. Por eso dice aquí en el capítulo 14, en el verso 23, dice, Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre le amará. Entonces vendremos. ¿Cuándo es eso? En la venida. Usted note eso. Dice, entonces vendremos, lo mismo que dice al principio, y dice, a Él, para poner nuestra morada en Él. Para poner nuestra morada en Él. ¿Qué es morada? Tienda. Lo llevo a Corintios. Lo llevo a Corintios capítulo 5 en la segunda carta para que usted comprenda lo que estamos hablando acá. Saludos, bendiciones a Dani. Saludos a los que están ahí trabajando con él. Saludos, bendiciones a todos. Y estén atentos. Estén atentos. Escuchen lo que dice Pablo en el capítulo 5 en la segunda carta de Corintios. Anote. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, el problema es que la gente no estudia la Biblia. La gente solo escucha cualquier cosa ahí, pero no estudia la Biblia. Ese es el gran problema de la gente hoy. Que la gente no estudia Biblia. Yo no le estoy hablando de otra cosa acá. Se nos frizó por ahí un momento, no sé si fue el internet o qué, pasamos al teléfono, a la red del teléfono porque estábamos con el wifi. Espero que me confirmen ahí. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermana. Entonces, repito esto. Por ahí nos desconectamos un poquito, me frizó un poquito el video, el en vivo, el internet. Aquí hay una lucha que tenemos, pero tenemos que hablar de esto. Dice el verso 1 del capítulo 5 de Corintios, en la segunda carta, dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres. Vea cómo encaja esto tremendamente con lo que está hablando Jesús. Y está hablando ahí. Ya va a ver usted lo que dice Efesios. Repito este texto para los religiosos. Sabemos que si nuestra casa terrena, está hablando al cuerpo literal, está hablando a la carne terrenal, hablando a la parte corpórea, está hablando a la materia, y dice Pablo, que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Pablo está hablando de algo pasajero. Una tienda, cuando usted ve eso, usted tiene que estudiar qué es tienda. Los israelitas, por ejemplo, nunca tuvieron una casa
establecida. Ellos siempre fueron peregrinos. Por ejemplo, la fiesta de Sukkot o fiesta de tiendas o enramadas tiene que ver con esto. Tiene que ver exactamente con esto. Pero la gente está diciendo que va a ir a vivir al cielo, a un edificio haya hecho para ellos. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo no sé por qué la gente empieza a escuchar tonterías ahí y se quedan con eso. Saludos, bendiciones a todos. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado. No es que hay alguien que ya está en el cielo, sino que hay un edificio reservado. ¿A qué se refería? Al tabernáculo en el cual todos cabemos. Ya va a ver usted lo que dice Pablo a los Efesios. Y dice, un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre, y está diciendo en los cielos. ¿A qué se refiere? Reservado para siempre en los cielos. No que vamos a vivir en los cielos, sino que esa casa está con su diseño. Esa morada es celestial. Por eso dice que el primer Adán tiene que morir por causa del pecado. Pero el segundo Adán, hablando de Jesús, es el espiritual. Él es el que trae consigo ese nuevo cuerpo celeste, ese cuerpo celestial glorificado. Por eso está hablando que Jesús es del cielo, porque Él trae la nueva identidad, la nueva casa, la nueva morada para con cada uno de nosotros. Nunca estaba diciendo que nosotros íbamos a ir al cielo. Jesús está hablando de cuerpos nuevos, cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Jesús está hablando de eso también. Pablo está diciendo acá y dice, por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos ponga esa morada celestial. Escuche, que nos ponga. No está diciendo que vamos a vivir dentro de esa morada. Somos la morada de Dios. Esas moradas es la que Jesús estaba diciendo que iba a preparar. Esos cuerpos nuevos es lo que Jesús está refiriendo acá. No estaba hablando de que hay moradas o casas hechas en el cielo. No, voy a preparar moradas porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estaba hablando que el edificio de Dios, ahí cabemos todos los que somos de Cristo. Todos los que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo somos el edificio, somos los que componemos ese edificio, no literal, sino en un término espiritual, hablando que el Espíritu vive en nosotros, que el Espíritu es quien vive en nuestros corazones. Y por eso está diciendo ahí, escuche, por eso suspiramos y anhelamos el día en que se nos ponga esa morada celestial por encima de la actual. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Al arrebatamiento. El día de expiación o la fiesta de Yom Kippur es cuando se perdonan los pecados del hombre y entonces es desaparecido la culpabilidad. Eso es expiación. Al limpiar esos cuerpos, automáticamente no tienen pecado. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Exactamente lo que Pablo está refiriendo a la iglesia de Corinto acá. Está diciendo, suspiramos que se nos ponga esa nueva ropa, ese nuevo ser. Esa tienda temporal puede desmontarse, pero yo espero esa nueva identidad. Yo quiero ese revestimiento, hablando los cuerpos que vienen o que han sido hechos en la voluntad misma de Dios y que nosotros lo necesitamos cada vez. Hablando en el sentido espiritual, porque su espíritu vive en nosotros. De eso está hablando Jesús. De esas moradas está hablando Jesús. Está hablando de eso precisamente. Y dice el verso 3, pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? ¿Está hablando de algo literal Pablo? No. No. La palabra morada tiene que ver con un lugar temporal. Tiene que ver con un lugar de habitación. Tiene que ver con casa, con un hogar. Tiene que ver con una tienda. Usted lo lee en otra versión y dice tienda. Acá dice la casa terrena. Aquí dice, ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal? Estaba refiriéndose al cuerpo, la morada que Jesús está diciendo, no está hablando de otra cosa, más que en el sentido
figurado de una identidad personal, nueva, diferente. Transformación de cuerpos a cuerpos glorificados. Eso es lo que está diciendo. Y dice, ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos peso y angustia. Tiendas de campaña. Repito esto. Puede ser que alguien se me moleste y yo no tengo problemas. Puede ser que alguien se moleste. Yo no tengo problemas por eso. Deje el dogma. Repito esto. Busque qué significa tienda. El problema suyo es que usted solo agarra una Biblia y se pone a leer, o he escuchado a predicadores sin que pueda decirle qué realmente dice eso. Si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos peso y angustia, no querríamos que se nos quitase este vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. ¿A qué se está hablando Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? A una morada corpórea, a una nueva vestidura. Está hablando en su cuerpo glorificado. Pablo, usted ve en el capítulo 1 de Filipenses, está diciendo que preferiría estar muerto, porque sabe que va a pasar a esperar esa glorificación de los cuerpos. Pero todavía estoy en esto, es en este cuerpo. Por eso es para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Por eso está diciendo Pablo eso, porque aquí es clarito. Si mientras estamos bajo tiendas de campaña, algo temporal, porque todos tenemos que morir por causa del pecado, estamos en una tienda de campaña. Pablo no está refiriéndose a una casa literal, está refiriéndose a nuestros cuerpos físicos, a nuestros cuerpos corpóreos, hablando en la parte material. Por eso estoy diciendo en esta mañana, y yo repito, hay mucha gente que la ignorancia no le permite, y la palabra ignorancia no es ofensa, solo es que ignora muchas cosas. Y no es que uno sabe más, no, yo creo que nada sé. Yo creo que nada sé, pero la ignorancia no le deja ver con claridad. Las moradas que Jesús estaba hablando tenían que ver con los cuerpos nuestros, a ser transformados a cuerpos incorruptibles, a cuerpos diferentes, a cuerpos hechos con todo el diseño o conforme al diseño de Dios. Exactamente eso está diciendo. Si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos peso. ¿Qué significa campaña? Tienda de campaña, casa, morada, tabernáculo, templo. Usted, si estudia Éxodo, usted se va a dar cuenta que el tabernáculo se movía, lo movilizaban de cada lugar, lo estacionaba en un momento, pero lo volvían a desarticular para llevarlo a otro lugar. Era una tienda. Ese tabernáculo es eso, es la representación simbólica de lo que iba a pasar en la persona de Jesús. Esa tienda era preparada porque ahí ministraban al pueblo, porque ahí estaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Y esta es otra cosa, cuando usted va a Zacarías, usted ve que esta guerra final, y repito estas cosas, en esta guerra final dice que las tiendas de Judá van a ser restauradas o recuperadas. ¿Sabe por qué le digo esto? Y piense, las moradas de Dios, cuando usted investiga y dice que la puerta de donde está la tribu de Judá, frente a la tribu de Judá, es por donde accesa. Es del punto de acceso donde se entraba al tabernáculo. ¿Y qué pasa? Usted busque información sobre esta parte. ¿Y quién tapa esa entrada ahora? Los palestinos no permiten que haya entrada por ahí. ¿Por qué? Porque eso es profético. El tabernáculo estaba rodeado por las 12 tribus de Israel. Y la puerta de acceso que daba paso, porque es de ahí donde viene Jesús. Jesús es el legislador. Jesús es quien que se constituye en rey. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el que va a establecer la justicia perdurable. Entonces, de él viene, de Judá. Por eso dice Zacarías 12 que va a ser restaurada o va a ser recuperada las tiendas de Judá. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios
tendrá que entrar por esa puerta. Es la que da paso al Mesías. Cuando usted busca en Miqueas 5:2 dice que de Belén, Éfrata, de ahí, de los clanes de Judá, por eso dice que de ahí viene el rey. Entonces esa parte es profética, por eso la gente no entiende. Cuando hablo de tiendas, no estoy hablando de una casa terrenal arriba, no estoy hablando de una casa, hablando en sentido de concreto, no estoy hablando de eso. Cuando ustedes ven la Biblia, hay muchas cosas que son simbolismos, hay muchas cosas que son códigos, pero si usted no las estudia, no puede comprender. Entonces, cuando habla de tienda, está hablando de algo temporal o transitorio, que no es permanente, pero está hablando Pablo de eso. Hace una comparación y dice, mientras estamos en esta tienda, hablando del cuerpo, porque eso era la parte corpórea, dice, de campaña sentimos peso y angustia. Está hablando en su sentido personal, en el cuerpo. Entonces, ¿a qué morada se refería Jesús? Pues establecer esa parte para que Él more en nosotros, para que Él more ahí. Y dice ahí, no querríamos que se nos quitase este vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. Pablo es contundente con esto y refuta cualquier cosa que alguien diga que Jesús se refería a una casa literal, hablando de un edificio en el cielo o algo construido allá. No, estaba hablando de un edificio totalmente distinto. Estaba hablando de algo que la Biblia ya había dicho. Estaba hablando de eso. Estaba hablando de esa parte. Usted debe comprender eso. La Biblia estaba hablando de eso. Usted debe entender esa parte con claridad. Aún la parte del Apocalipsis, nosotros tenemos que saber qué tiene que ver con eso. Eso es lo que la Biblia está diciendo, es lo que la Biblia dice, pero la gente no quiere entender eso. Escuche lo que dice el Salmo 24, el Salmo 27. Voy a leer los Salmos 27, 4 y 5, para que ustedes se den cuenta, y luego voy a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 2. Salmos 27, 4 y 5 dice así, este es profético, esto tiene que ver con Jesús o el Mesías. Dice así, verso 4 y 5, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Cuando usted esto lo relaciona y va paralelamente con lo que dice Efesios, usted se da cuenta de algo pero impresionante. El tabernáculo fue cimentado en la piedra angular. ¿Qué está diciendo David acá? Está refiriéndose al Mesías, la piedra principal, la piedra que tiraba la plomada y el nivel de esa nueva edificación era Jesús. Jesús no vino a fundar ninguna iglesia. Jesús reedifica el tabernáculo caído de David. Jesús reedifica, escucha esto, Jesús reedifica ese tabernáculo que había sido destruido. Él lo establece en uno nuevo. Jesús es la principal piedra del ángulo. Y por eso nosotros tenemos que entrar en ese edificio. Al entrar en ese edificio somos parte de su reino. Tenemos parte de esas moradas. Somos parte de esas moradas. Y es lo que está diciendo acá. Porque me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Y dice, sobre una roca me pondrá en alto. Efesios 2:20. Perfecto, mano. Perfecto, ahí está. Me gusta que están activos acá. Vamos a ir a Efesios. No se preocupe. Exactamente eso es lo que está diciendo. Y usted lee del verso 19 atrás hasta el 22. Ahí en Efesios 2:19 al 22, va a entender con claridad lo que estamos hablando acá. Nunca Jesús está hablando de un edificio en el cielo literal. Está hablando de lo que Él está estableciendo. Por eso dice, me voy a preparar
moradas. Hablando en términos plurales o en el término plural. Dice, porque en la casa, que es un solo edificio, muchas moradas hay. Hay mucha gente que yo he escuchado, dice, de acuerdo a lo que haga aquí, me va a dar una casa más grande en el cielo. Hay gente que es de reír, de verdad, es de reír, como el tiempo de los profetas falsos, ¿verdad? Que Elías se reía de aquellos sacerdotes de Baal que estaban engañando al pueblo. Hoy hay que reírse también con este tipo de gente que está diciendo que allá va a ir allá a vivir, va a ir al cielo de día y de noche y todo eso. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo el principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando usted estudia esto, de la principal piedra del ángulo, en las edificaciones que se construyen en ese momento, por eso Pablo está hablando de eso, porque es un perito arquitecto, él era constructor de tiendas, dice que ponían la piedra principal, cavaban, y donde se ponía ya en la firme, en la parte firme, había una piedra que tiraba la niveleta y tiraba el nivel o la plomada. Y sobre esa piedra estaba cimentado todo el edificio. Entonces Jesús ya va a traer lo que falta, porque la ley y los profetas ya están. Y Él va a traer lo que falta. Él es el fundamento para ese edificio que va a ser el complemento de ese tabernáculo. Esto es impresionante. Y se lo vuelvo a decir. Puede ser que alguien diga, ¿y este qué está hablando? Usted, si no entiende, problema suyo. Pero escuche lo que dice acá. Es lo que dice el capítulo 22 también. Lo que dice el capítulo 22 del mismo salmista. Dice el verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Está hablando de la persona de Jesús, está hablando de esto. Está hablando del cumplimiento de este salmo, está hablando de Jesús. Está hablando precisamente de eso. Y por eso dice el verso 9, escuche lo que dice. Se encomendó a Jehová, líbrele, el sálvele puesto, que él se le complacía. Verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Esto está refiriéndose a Jesús. Eso se está refiriendo a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y es algo tremendo. Por eso usted va al Salmo 91, por ejemplo. Pero le voy a leer el 84 también. Para que usted se dé cuenta. El Salmo 84. Lo que dice la palabra. Dice David. Dice el Salmo 84. Y lo voy a leer. El verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios. Hablo del tabernáculo. Los atrios era el primer lugar donde se entraba al tabernáculo. Cuando entraba por esa puerta, esa persona estaba dentro del tabernáculo de Dios. Entonces, David está aludiendo a esto y dice, es mejor, el atrio es el lugar primero, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Todo tiene una representación simbólica en cuanto a la persona de Jesús. Todo esto tiene que ver y encaja con esto. Por esto hablando de las moradas. Porque el Salmo 83 también lo dice aquí, que están peleando por las moradas de Dios. Porque la gente sabe que Dios tiene una morada y habita en su pueblo. Y por eso el Salmo 83 lo dice. Pero dice aquí en el Salmo 84, el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, que estar fuera de la presencia de Dios. Eso está diciendo. Quien no está en esa morada, quien no es parte de esa morada que Jesús dice en el capítulo 14, no es parte de este edificio. No es parte, y David lo dice. Yo no quiero estar en las moradas de maldad. David está diciendo, yo no quiero estar fuera de la casa de Dios. Yo no quiero estar fuera de ese tabernáculo. Entonces Jesús estaba preparando o iba a preparar moradas para que nosotros accesemos a ese reino. Y dice que habitar en las moradas de maldad. Eso es lo que está diciendo ahí. Y escuche lo que dice el Salmo 91, por ejemplo, para que usted entienda también de lo que estamos hablando acá.
Dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Que nosotros al entrar al tabernáculo por medio de Jesús, por eso Jesús dijo en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra acá si no es por mí. Ahí está el contexto. Porque Jesús dijo, yo voy a preparar moradas. Es lo que Pablo está diciendo acá. Es lo que Pablo está diciendo. Y por eso dice el verso 5 de Corintios. Vuelvo a Corintios 5 en la segunda carta. Ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación, el darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, peregrinos, forasteros, o dice Pablo en algunas versiones ahí que somos peregrinos o advenedizos, de viaje lejos del Señor, en el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Es que va a ir a vivir al cielo la gente? No. No está hablando de ir a vivir al cielo. Pablo está hablando de que va a ser cambiado ese cuerpo a cuerpos incorruptibles, a cuerpos sin pecado. Está hablando de eso. No está hablando de otra cosa. Por eso está diciendo el verso 7. Es el tiempo de la fe, no es de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final sea que conservemos esta casa, está hablando de este cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso vuelvo a decir, la palabra templo, tabernáculo, casa, habitación, hogar, todo está relacionado, pero no tiene que ver con algo literal. Y el problema es que ya estamos sobre tiempo. Si me desenlaza Betío a las 9, no importa, pero tengo que terminar por ahí con Efesios algunas cosas, porque quiero subir este video a YouTube. Quiero subirlo a YouTube. Entonces, vemos acá cómo Dios está hablando de eso. Y dice el verso 9. Pero al final, pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, ¿qué nos importa? Es agradar al Señor. Lo que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras, buenas o malas. En otra parte dice que es en el cuerpo. Según el hombre que edifica su casa sobre la roca es Jesucristo. La piedra es Jesucristo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Claro que sí. Leo rapidito, tal vez me da chance de alcanzar a leer Efesios 2, para que comprendamos cuál es la morada, cuál es la casa, cuál es el edificio que estaba hablando Pablo, estaba hablando Jesús y estaba hablando Juan. No voy a entrar en otras cosas porque es el tiempo lo que nos está poniendo ahí complicados, pero lo dice Pablo. Lo que dice el 6:19, Corintios, voy a leerlo antes, Corintios 6:19, en la primera carta. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, verso 19. Siéntase contento de escuchar la palabra. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, acá, en el verso 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen y que está en ustedes. Ya no se pertenecen a sí mismos. Repito este texto. ¿No saben que su cuerpo es templo? Es morada de Dios. Está hablando de eso. ¿No saben que ustedes son un hogar donde Dios habita? Y esto lo está hablando, reprendiendo la idolatría. Voy a dejar este mensajito por acá y esta es una pildorita para alguien. Si usted
está sirviendo a otros dioses, o está en prácticas paganas, o está en prácticas que a Dios no le agradan, pues déjeme decirle que usted puede decir que va para el cielo, pero usted no va a ir. Eso es mentira. De una se lo digo que es mentira. Si usted está sirviendo a los ídolos, usted hace tiempo no está honrando a Dios ni lo ha honrado. Usted está detrás de los ídolos. Su cuerpo está conforme a la idolatría, no conforme al Espíritu Santo de Dios. Se lo digo acá a alguien. Repito, si alguien cree que es templo y morada del Espíritu Santo, pero sigue adorando ídolos y sigue venerando ídolos, o sigue el paganismo, sigue venerando a hombres, sigue idolatrando a hombres, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. No tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Usted ve la secuencia de Pablo y usted ve lo que Jesús está hablando después. En ese capítulo 14 está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Las moradas que él iba a preparar eran nuestros cuerpos, eran nuestras vidas. Y hablando de la resurrección, cuerpos nuevos, cuerpos incorruptibles. De eso estaba hablando. Por eso hay identidad. Por eso es lo que dice Pablo acá. Y eso, la verdad que el tiempo se nos fue por alguna razón. Pero vamos a seguir compartiendo esto. Lo voy a hacer amplio porque aquí hay un montón de conceptos que no los dije por el tiempo, pero necesitamos decirlos. Necesitamos... Exacto. El que sigue idolatría no ha nacido de nuevo. Entonces hay un montón que por aquí me critican. Me critican porque yo digo estas cosas. La morada de Dios somos nosotros. Las moradas que Jesús iba a preparar somos nosotros. Son los cuerpos incorruptibles, los cuerpos nuevos, glorificados. Pero no es que va a ir a hacer un edificio. Se lo voy a probar lo que dice la palabra. Efesios lo dice. Aquí lo dice hablando a la iglesia de Éfeso. También está en Colosenses, pero por el tiempo no vamos a profundizar más por la cuestión del tiempo. Dice el capítulo 2, verso 19 al 22 de los Efesios. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no es un edificio en el cielo, es un edificio que él estableció en la persona de Jesús. Es el primogénito en la resurrección, y a través de él nosotros somos introducidos en ese edificio, somos parte del edificio. Eso es lo que dice la palabra, no es lo que dice Malcolm Hernández. Esas moradas que estaba hablando Jesús son nuestros cuerpos que van a pasar a ser templo de Dios. Exactamente eso estaba diciendo. Voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas hay. Y está diciendo: el que guarde mi palabra, vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. ¿A qué se refiere? Pondremos el Espíritu Santo en él. Y dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Wow, este es como el jaque mate. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces usted, ¿por qué está diciendo que Jesús iba para el cielo a hacer una morada, una casa? No, eso no es verdad. Y aunque le moleste y le choque, pero eso no es cierto. Le dijeron mentiras a usted. Usted no está diciendo cosas que son así, porque no es así. La Biblia no dice eso. Escuche lo que dice el 4:15 aquí mismo en Efesios. 4:15 al 16. Escuche lo que dice. Dice el verso 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estoy hablando del concepto. Morada es un cuerpo. Edificio es todo, es el todo, es la casa de Dios, es la morada de Dios en donde nosotros entramos. Y vamos a entrar en aquel día glorioso, hablando de la resurrección, si hemos muerto en la venida de Cristo. Según 1 Tesalonicenses 5, Dios no habita en el templo hecho por manos de hombre. Hechos 17, así lo dice. Pablo les habla del Dios no conocido y les dice que Dios no habita. Repito, ese pasaje me encanta. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Betío, son las 9. Si nos quiere desconectar, desconéctenos a Betío, ahí en cabina de Radio Cima. Si nos quiere desconectar, solo voy a terminar acá. Por lo menos voy a hacer una conclusión, voy a cerrar. Así es, así es. Somos el templo de Dios. Sí, somos el templo. Vamos a hacer una relación. Vamos a tener unas 2-3 horas sobre este tema, pero con argumentos puntuales. Porque hoy lo estamos haciendo por encimita. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de gente que en cuanto yo le empiece a mencionar las traducciones acá, tanto del hebreo como el griego, en cuanto a esas palabras que ni siquiera las conoce, van a empezar a decirme cualquier cantidad de sandeces. Porque a la gente le molesta que alguien se prepare. A la gente le molesta que alguien estudie la Biblia. A la gente le molesta que alguien enseñe verdad. A la gente le molesta que alguien tenga la dedicación de ir a la palabra y buscar la verdad. Le molesta. ¿Por qué? Porque hoy le gusta manipular y tener como esclavo a un montón de gente. Mi intención no es esa. Mi intención es que usted salga del dogma. Mi intención es que usted salga de la idolatría. Mi intención es que usted salga de las prácticas del paganismo introducidas dentro de del mismo pueblo de Dios. Por eso Él está diciendo, salgan de Babilonia, salgan, pueblo mío, salgan de ahí, para que no caigan las plagas sobre ustedes. Por eso debemos salir de esos dogmas. Por eso debemos salir de esa idolatría. ¿Por qué? Porque eso trae castigo consigo. Eso trae consigo castigo. Y en esta mañana, yo le digo sinceramente, Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Por eso cuando Jesús dice, me voy a preparar moradas, Jesús no estaba hablando de algo literal. Jesús no estaba hablando que iba a ser una casa en el cielo. Jesús no estaba hablando de eso, estaba hablando de cuerpos nuevos. Estaba hablando de cuerpos glorificados, estaba hablando cuerpos preparados para la morada de Dios, para su espíritu, para que su espíritu viva en nosotros. Ahora nosotros somos el edificio de Dios y somos la morada de Dios. Dios habita en su pueblo. Exactamente eso es. Eso es lo que Pablo está diciendo y por eso dice acá. Por eso dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí hay un montón de Biblia. El problema es el tiempo. Hay un montón de Biblia para poder estudiarlo, para poder hablar de morada. Y esa palabra morada es clave, porque la palabra morada tiene que ver con un lugar temporal, con una tienda. Y Pablo lo está diciendo en los Corintios. Así que hoy, alguien inteligente, alguien que quiere entender la palabra de Dios, no se deje meter dogmas de hombres y vaya estudie. Vaya estudie. Vaya estudie. Hoy tenemos tanta información, tenemos tanta herramienta para poder buscar diccionarios bíblicos, diccionarios griegos, hebreos, traducciones, Strong y todo eso. Lo tenemos para poder estudiarlo. Amén. El Consolador está en nosotros. Su espíritu vive en nosotros. No estamos solos. Ese es el anticipo. ¿Por qué? Porque la redención final es en su venida. Nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos incorruptibles, a cuerpos inmortales. Eso es lo que dice la palabra. Y los que están muertos en las tumbas van a ser resucitados. ¿Para qué? Para vida eterna o para condenación. Es lo que dice Daniel 12:2. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso tiene que ver con las moradas. Cuando usted va a Judas,
encuentra que algunos de aquellos ángeles caídos dice que se apartaron de su morada. Quiere decir, se apartaron de sus cuerpos originales y fueron determinados a prisiones de oscuridad y que están preparados y reservados para el día del juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que tiene que ver con la palabra morada, casa, hogar, tabernáculo, templo, tiene un significado bíblico. Tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es personificado en Jesús, es desarrollado. Ya no es sombra, sino que es llevado a cabo por Jesús. La palabra morada es una casa, un lugar, es un hogar. Y eso es donde Dios habitaba. Entonces Dios ahora habita en nosotros. Nosotros somos su casa, somos su morada. El templo de Dios, somos eso, el edificio bien coordinado, somos parte de eso. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos aquel conjunto de miembros, lo que dice Pablo, de diferentes funciones, pero que formamos un solo cuerpo. Eso exactamente es lo que la palabra dice. Entonces, tenemos nosotros que entender eso. ¿Sí? Vamos a seguir compartiendo sobre esto. Vamos a seguir hablando de esto. Las moradas que Jesús dijo que iba a preparar. ¿Era algo literal? ¿Era algo de concreto? ¿Era una casa literal? ¿O era algo que él dijo en códigos? Claro que sí. Pero Pablo define en el capítulo 5 de Corintios y nos da luz para poder entender esta parte. Dios nos ha dejado conocer las cosas por medio de su palabra y debemos guardarla. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, somos su morada, somos su templo, somos aquel tabernáculo que es conformado por diferentes miembros, que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña. En esta mañana yo le bendigo, yo le pido a Dios por cada uno de aquellos. Yo sé que hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que no le gusta nuestra forma de enseñar, pues yo tampoco cambiaré porque yo siempre estoy ajustado a la palabra y si a alguien no le gusta que yo hable de esta palabra, pues tendrá que quitarme la vida, pero yo no voy a poder callar esto. Y yo sé que hay mucha gente que va a escuchar la voz de Dios por medio de aquellos hombres que Él tiene preparados para hablar verdad. Lo digo, doy mis números para que me puedan llamar porque hay mucha gente que está haciéndolo. Y el que quiera llamarme, el que quiera preguntar, el que quiera estudiemos Biblia, pues lo puede hacer. 9943-6331. Ese es mi número personal. Ese es el número que tiene años, más de 16 años de tenerlo. Tengo por lo menos 18 años de tener ese número. 9943-6331. El 9371-8953. También ese número me puede localizar para cualquier información, para cualquier cosa. Estamos ahí anuentes para poder escucharle, para poder recibir comentarios, para poder recibir interrogantes, preguntas. Y vamos a estar estableciendo un tiempo para estar hablando de cosas puntuales, de que hayan preguntas y hayan respuestas conforme a la palabra de Dios. Aquí no queremos hablar de otra cosa, más que de la palabra de Dios. Si a alguien no le gusta lo que nosotros predicamos, pues nosotros no tenemos problema. Los judíos, amado, no es que no creen en Jesús. El problema es que tenemos que entender el concepto. Las 12 tribus de Israel son conformadas o restauradas en Jesús, pero Él vino en ese momento donde está todo el imperio romano dominando y algunos lo rechazaron, no creyeron, pero exactamente es lo que Jesús hace, es restaurar el reino por medio de Él. Y por eso muchos no entienden eso. Ellos niegan al Mesías que ya vino y creen que va a venir otro Mesías. Ellos están esperando otro Mesías. Nosotros creemos en ese Mesías que murió y que nos trajo luz. Y creemos en ese y que ese va a volver, va a venir. O sea, va a venir y va a establecer ese reino. Los judíos lo rechazaron, algunos, no todos. Hay muchos que han vuelto y han creído por fe. Ellos ya no están bajo una ley, sino que han vuelto por fe, lo que dice la palabra. Los que tenemos el Espíritu somos parte de esa familia. Por eso la palabra tenemos que entenderla. Ley, gracia. Gracia, la gracia siempre ha sido. La gracia es el acceso que Dios nos da a entrar a Él por obediencia o por fe. Pero entonces los judíos no es que no le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesús en ese momento, pero luego empezaron a venir todos los dispersos que estaban en muchos lugares para poder venir a la fe. Y ahora eso es lo que habla la palabra en Ezequiel 37, el espíritu que va a soplar sobre ese remanente para que vengan a Dios por medio de esa obediencia mediante el Espíritu. La palabra puesta en el corazón y en la mente, la Torá, la ley de Dios, circuncidados por medio de su Espíritu, porque ahora somos el templo, somos la morada de Dios y a esas moradas es la que Jesús estaba refiriendo en el capítulo 14, que iría a preparar un cuerpo
Preparaste cuerpo, dice el Salmos 40 y lo dice el Hebreos 10. Ahí lo dice. Sacrificio ni ofrenda, no quisiste ni holocaustos. Me preparaste cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Si ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? Dicen que van a venir falsos Mesías. No, eso es del primer sello. Ese es el primer sello. Vamos a hablar de esto. Se puso bueno, pero no podemos continuar. Tenemos un cierre aquí a las 9 de la mañana en Radio Cima y lo estamos ya haciendo. Prometo hablar de este tema. No dejarlo ahí. Vamos a profundizar mucho en esta parte. Este tema nadie lo está predicando y yo estoy seguro de eso. Porque muchos están diciendo que esas moradas es otra cosa. Dios les bendiga. Buenos días, su servidor Malcolm Oduber Hernández Sánchez. Les estimamos, les bendecimos a cada uno de los que están ahí conectados, los que se conectan. Les bendecimos de una manera muy, muy grande de parte de Dios. Radio Cima, gracias por este espacio que nos da para poder compartir la palabra en las plataformas nuestras. Es un privilegio poder tener acá la oportunidad y tenemos también ese espacio en la plataforma de Radio Cristiana de Olancho. Usted puede monitorearnos en Pescadores de Almas, ahí está. El streaming permanente, 24 horas, y está también ya en la Play Store, ahí en Radio de Olancho y Radio Cristiana de Olancho integrada. Bendiciones a todos, un abrazo, buen día, un día de lluvia. Desde acá de la ciudad de Catacamas, un abrazo a todos, bendiciones, se les quiere mucho y se les aprecia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.